nosotros tenemos un rol contralor que cumplir, ¿verdad? Tenemos que ser un contrapeso y tenemos que tener los ojos puestos en cómo lleva a cabo el gobierno su trabajo, ¿verdad? En este caso, en lo que respecta puntualmente a la emergencia, nosotros dimos un apoyo al gobierno porque creemos que el gobierno tomó las medidas sanitarias adecuadas. Dimos un apoyo en lo que respecta a la declaración de la ley de emergencia, ¿verdad? Que en cierta manera significó un cheque en blanco para el gobierno, o sea, un aval de confianza que significa un importante endeudamiento para el país, que significa o sea, importantes montos de inversión en el ámbito de la salud. Entonces, al mismo tiempo, nosotros tenemos la responsabilidad de controlar ese aval que dimos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de controlar de manera a que tenga una repercusión positiva en la ciudadanía, ¿verdad? Como digo, las medidas ciudadanas están logrando, nos están ayudando a, digamos, a aplanar la curva, como se dice, y a controlar la llegada del COVID a nuestro país. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos de construir un sistema sanitario fortalecido y un sistema sanitario que pueda resistir ante la posibilidad de que aumenten eventualmente los contagios. Entonces, para eso tenemos que estar atentos a que el dinero se gaste bien, a que las compras se realicen de manera adecuada, de manera transparente, de manera justa, a precios razonables y que los mismos tengan un impacto positivo en el sistema sanitario, en los hospitales, en el personal de blanco. Usted habló de un cheque en blanco que se le dio al gobierno y precisamente con los hechos de corrupción que están saliendo a la palestra, diputado, esto no se está dando, se está hablando en diferentes ámbitos del Estado, ya con lo que ocurrió con el presidente de la DINAC, también en Petropar, gente que está en torno al presidente de la República. Y esa es nuestra crítica, ¿verdad? Es nuestra crítica que justamente no se adopte ese compromiso de transparencia y de caiga quien caiga, ¿verdad? Como había dicho el presidente, y que se sigan sosteniendo a personas que tienen sospechas de hechos de corrupción. La situación es demasiado delicada, ¿verdad? Acá hablamos de una situación en la cual están en juego vidas de muchas personas y el control de la pandemia es fundamental. Y al mismo tiempo todos los gastos, todas las inversiones que se realizan en torno a eso son fundamentales y deben ser realizadas de manera transparente y de manera a que den los resultados que se espera, ¿verdad? Por eso justamente es importante controlar y tener los ojos bien abiertos. Y acá la ciudadanía también juega un rol fundamental porque la mayoría de las cosas que saltaron vinieron acompañadas o vinieron destacadas por denuncias ciudadanas. O sea, acá es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto, de un contrapeso de oposición con los ojos de la ciudadanía comprometida que quieren que se cuide lo que les corresponde, lo que les pertenece. Entonces tenemos un poco el desafío de seguir de cerca, de que los ojos estén puestos en la gestión, de manera que a cuidar cómo se gasta ese dinero y de manera a denunciar lo que corresponda y que se dilucide que quien debe rendir cuentas lo haga ante la justicia. ¿Qué concretamente son los hechos dudosos ahora actuales que a ustedes les está preocupando? Y hasta ahora lo más llamativo es que la emergencia permite comprar en situación de excepción, ¿verdad? Llamados a licitación en excepción, lo cual significa que no se hace el proceso licitatorio normal, sino se hacen procesos abreviados y rápidos que permiten, digamos, saltar a lo mejor algunos controles y puede significar que algunas personas se estén aprovechando, ¿verdad? Aprovechando con sobreprecios, direccionando licitaciones para empresas amigas, aprovechando para comprar cosas que en realidad no son tan necesarias. Entonces, ¿qué casos concretos serían? Y bueno, el primero y más llamativo son los que surgen con los insumos, ¿verdad? Con los insumos de protección biomédica, las mascarillas, los trajes, las camas que deberían equipar el sistema sanitario, todo lo que tiene que ver con protección, ¿verdad? Después surgen otra serie de compras que se realizan, que creemos que supuestamente se realizan en el marco de la emergencia, pero en realidad no tienen un vínculo directo, ¿verdad? Como fue el caso, por ejemplo, del famoso del agua tónica, ¿verdad? Que supuestamente tiene medidas que tiene propiedades inmunológicas, ¿verdad? ¿Y el software de IPS, para IPS? Y bueno, ese es otro, ¿verdad? Ese es otro caso que denunciamos y que era bastante llamativo. En ese caso hablábamos de un direccionamiento y de un precio absolutamente excesivo, ¿verdad? Para lo requerido. Y lo llamativo fue que se adjudicó en plena emergencia, en plena
en un contexto en el cual se deberían estar equipando debidamente los hospitales, en el cual todavía tenemos médicos que están comprando insumos con su dinero y bueno, esas son situaciones que sinceramente no podemos permitir. Ciertas situaciones como por ejemplo la formación esta de la terna para la corte, creo que también justamente Patria Querida había estado en desacuerdo con esa formación. ¿Puedes comentar un poco? Y eso no tiene que ver directamente con la emergencia, ¿verdad? Esos son ya contextos políticos y son otras situaciones, ¿verdad? El asunto es que acá, en este caso puntual, es la gente que conforma. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros empezamos el periodo, nosotros acompañamos para la mesa directiva, o sea, poniendo un poquito en perspectiva, ¿verdad? Cuando nosotros acompañamos la mesa directiva de cuando empezamos el periodo parlamentario, nosotros perdimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos una fuga de 2 o 3 votos de los liberales que hicieron que se dé la vuelta y que hicieron que personas con la integridad y con la capacidad de Rocío Vallejo, por ejemplo, nos integren el Consejo de la Magistratura, que es fundamental para elegir esa terna, o sea, que es fundamental justamente para tener esos procesos transparentes. Entonces ahí es donde hace la diferencia qué tipo de acuerdos políticos se dan y cómo esos en el tiempo, ¿verdad?, tienen sus consecuencias negativas, como en este caso una terna para miembro de la Corte totalmente cuestionable. Por último, ¿cómo estás viendo la justicia ahora? Sí, pueden haber aprovechamientos por la situación, pero ¿cómo estás viendo ahora? ¿Está siendo realmente un organismo como tal? Entonces, la justicia tiene muchas reformas pendientes, ¿verdad? Tiene mucho por depurarse, tiene mucho por fortalecerse, digamos, para ser un poder realmente independiente, libre de ataduras políticas y libre de, ¿cómo se dice?, de presiones, ¿verdad? Y totalmente transparente. Creemos que ciertas renovaciones, ciertas figuras nuevas ayudan a construir una justicia más justa, ¿verdad?, valga la redundancia, pero de repente otros procesos lastimosamente juegan en contra de eso. Creo que Isabel estaba hablando hace un día o dos de una reforma de la administración del Estado. ¿Cuál es la perspectiva o la opinión o la posición de Patria Querida respecto a eso? Y existe la comisión de reforma en este momento, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos impulsando nuestras iniciativas de reforma, sobre todo en lo que respecta al servicio civil, al funcionariado público, en lo que respecta al sistema de salud, ¿verdad?, en lo que respecta al estatuto docente en la educación, y así en varias áreas, ¿verdad?, de manera a hacer un Estado más ágil, un Estado que no responde necesariamente a clientela política, un Estado que responde a necesidades ciudadanas y que acompaña a generar oportunidades para la gente, ¿verdad? A que la gente pueda superar la condición de pobreza, de vulnerabilidad y no precisamente dependiendo de uno u otro partido político que esté al poder de turno. ¿Y la mano de Patria Querida, la particularidad ahí en eso, cómo entraría? Y nosotros llevamos nuestro proyecto, ¿verdad? Y lo ponemos a consideración, entramos en discusión. En algunos tenemos muy buena repercusión, en otros de repente que tocan ciertos intereses tal vez no tenemos la misma repercusión que esperamos. Es una oportunidad para justamente poner a consideración de la ciudadanía todos estos proyectos, todas estas iniciativas, de manera que de aquí a un tiempo, de manera que la ciudadanía también se involucre y pueda incidir directamente en estas iniciativas de reforma, ¿verdad? La reforma no se trata solamente de cambiar leyes, ¿verdad? No es soplar y hacer botella, como se dice, ¿verdad? Son cambios culturales, cambios de procesos, cambios de fondo que se tienen que ir dando en el tiempo y tiene que ir acompañado de mucha voluntad política. Y hay que ver si este Poder Ejecutivo que quiere liderar una reforma tiene realmente la voluntad política para impulsar esa reforma y para impulsar esos cambios. De repente, personas que se jactan de que quieren reformar, de que hay cosas que hay que corregir, pero a la hora de votar proyectos simples, proyectos puntuales, como pasó por ejemplo la semana pasada, que nos tocó impulsar, que fue un proyecto nuestro de aumento de penas de corrupción, empezaron a dar vueltas y empezaron a buscar, a proponer ciertos rebusques para ¿cómo se dice?, para que no se apruebe el proyecto, ¿verdad? Entonces es así como, es una constante evaluación que tiene que ver lo que uno dice, que pone en perspectiva lo que uno dice con lo que uno hace, es decir, lo que uno dice a cómo después vota. Los recortes de beneficios se van a postergar.
Aparentemente esto tenemos en la sesión ahora, o sea que es lo que aparentemente se va a postergar un tiempito porque hay que ajustar ciertas cosas, pero eso es un primer paso, ¿verdad? Las reformas de fondo, las reformas gruesas, ¿verdad? Digamos, se van a dar después y son a gran escala y ahí es donde realmente tenemos que ver la voluntad política y las intenciones de la gente de que eso se lleve a Una cabo. pregunta, sí, creo que estoy demorando mucho, pero ¿por qué no recortar esos beneficios? ¿Por qué no recortar ahora en la emergencia en vez de que esos cambios se hagan después? Y no, nosotros queremos recordar, pero digo nomás que es un primer paso, eso no es un cambio de fondo. O sea, Claro, es emergencia. sí, es un cambio que a lo mejor no va a ser un cambio de raíz, es más el mensaje político que se da, es más el mensaje que se da a la ciudadanía que el impacto económico, ¿verdad? El impacto económico está en otro lado, ¿verdad? El impacto económico real. Yendo otra vez a los hechos de corrupción más recientes, diputado, justamente ahora, en estos momentos, aún el Ministerio no se ha pronunciado sobre la situación de una nueva carga de insumos que fue rechazada. ¿Ustedes como bancada van a accionar, van a pronunciarse, van a solicitar alguna investigación al respecto? Si nosotros acompañamos la recepción de esos insumos, ¿verdad? Y es siempre la misma carga, la primera carga de aquel vuelo carguero chino que nos fuimos a recibir al aeropuerto, ¿verdad? Nos fuimos ahora llegó otra tanda, otra partida, y aparentemente tampoco cumplía los requisitos. Entonces, nada, ahora estamos viendo cuáles son los motivos del rechazo, pero es muy delicado, ¿verdad? Es muy delicado que a esta altura del partido ya se blanquee a empresas que efectivamente se posicionaron en una licitación, estuvieron en licitaciones direccionadas con algún apoyo, respaldo político y que tenían pretensiones de estafar al Estado, ¿verdad? Tenían claras pretensiones de estafar al Estado y bueno, sencillamente no hay que blanquear así como así y hay que empezar a considerar otras alternativas para la provisión de insumos. Sí, ustedes están hablando de respaldo político. ¿Quiénes estarían detrás de esto? ¿Ustedes van a acompañar, solicitar que esto se dilucide, teniendo en cuenta también el perjuicio tremendo que está causando en un momento que nuestro país está pasando relativamente mal? Si bien los casos de contagio no son demasiado en relación a otros países, estamos en una pandemia, diputado. Claro, nosotros presentamos denuncias contra esas empresas, ya presentamos varias denuncias contra esos dichos procesos. Y bueno, ahora vamos a esperar que se aclare, ¿verdad? Nosotros no nos toca esclarecer el hecho, ¿verdad? Porque por el lugar que ocupamos, nosotros hacemos las denuncias, hacemos las verificaciones y vamos a siempre seguir reclamando y denunciando lo que corresponde. ¿Cabría la interpelación del ministro de Salud en este caso? No sé, todavía no. Es algo que ¿Usted vamos a ver, cree ¿no? merece la confianza pese a los muchos hechos? Ya es Y, prácticamente, creo que es la tercera vez que se está rechazando la carga porque supuestamente... y no, esta es la primera carga. Es la primera carga que se rechaza en partes, ¿verdad? Y bueno, lo que hay que ver es qué mensaje político da respecto a esto, ¿verdad? Eh, como digo, las medidas sanitarias se las debemos al ministro y creo que fueron acertadas y creo que nos están llevando por el buen camino. Pero al O mismo sea, el tiempo hecho de hay que, lobos disfrazados de corderos, ¿verdad? Detrás de su equipo. Entonces, o sea, el hecho de que él haya sido eficiente en un sector de salud no hace también que se le pueda pasar por alto estos hechos que están saliendo ahora, que evidentemente, como usted dijo, hubo una malintención en todo esto, no solo contra el Estado paraguayo, sino contra la misma población. sí, y bueno, y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender y por eso es por eso le reclamamos al ministro que justamente se pronuncie al respecto y que empiece que sea más tajante con respecto a las compras fallidas, digamos, que traen estos resultados. Cabe la pena englobar solo al ministro, estaría también la responsabilidad sobre más gente del entorno presidencial, diputado, Y, teniendo en cuenta cómo se realizó el proceso. Se habla de este señor Justo Ferreira, tengo entendido que es también que estarían en ambas empresas, tanto en IMEDI como en la otra empresa. Todas esas cuestiones que están detrás de todo esto se justifican. que no entiendo. Cuando usted dijo que hay lobos disfrazados de cordero en el entorno del presidente, ¿en quién él no se puede apoyar tanto? O sea, ¿quiénes serían? Y evidentemente hay una rosca de compras en el Ministerio de Salud que está implicada en este tipo de negociados. Con relación a la comisión que se conformó precisamente para controlar todo esto, ¿usted confía en la figura de Arnaldo Yusuf? ¿Considera que es el indicado para llevar adelante todo esto y
y tratar de frenar o dar por lo menos el mensaje de que se quiere poner mano dura a todos estos hechos, diputado? Sí, en las personas sí, ¿verdad? Las personas o sea, creo que merecen la confianza de la ciudadanía. El problema, más allá de las personas, es las instancias, ¿verdad? ¿Qué incidencia tienen? Y que no sea una comisión sobre otra que se solape en funciones y que al final terminen trancando eventuales investigaciones y eventuales esclarecimientos. O sea, ¿usted considera que aparte de la existencia de la Comisión Anticorrupción, se justifica una nueva comisión para Y controlar? por eso, ese es el cuestionamiento, ¿verdad? Ujú. Que el riesgo de que se tranquen ciertos procesos y ciertos esclarecimientos. Ujú. La actuación del sistema judicial en todo esto, diputado, ¿cómo ve usted? ¿Se tendría que ya haber investigado antes para esto? Y siempre se espera que surjan denuncias, que surjan investigaciones, ¿verdad? De Porque al oficio, pero parecer lo que se nota es que van con cierta tibieza. Conforme van denunciando en la prensa, aparecen, desaparecen, la gente renuncia y parece que todo termina en lo parecido, otra vez de lo que la gente ya está cansada. y sí, pero no aplica solo a la situación de emergencia, ¿verdad? Eso es una constante de las instituciones, ¿verdad? Que hay que fortalecer. No. Si ya no respondían antes de la emergencia, ¿por qué vamos a esperar cosas, resultados distintos ahora? Lo que tenemos que ver es que no quede en la impunidad, ¿verdad? Y esperar entonces que no se dé su brazo a torcer y que las personas que no sean realmente honestas, deficientes, también den un paso al costado y por sobre todas las cosas, diputados, paguen por lo que están haciendo, por el daño que están haciendo al país, no solamente con renunciar, que de repente pareciera ser una visa ya para poder volver después, que la gente se olvide un poquito de lo que hizo y volver a ocupar luego un cargo, que es lo que normalmente se está viendo y de lo que la gente ya está cansada en estos momentos, que parece que pierde la fe. Sin embargo, usted como digamos, político que está ahora asumiendo, la gente confía un poco en la gente nueva, en la renovación y en el cambio. Y sí, ojalá que el presidente entienda la importancia de apoyarse en la gente y de rendir cuentas a la gente y no en seguir pagando favores políticos y en que esos favores políticos puedan salpicarle con hechos como lo que le están salpicando, ¿verdad? Entonces, ojalá que la conducción, de verdad, del Poder Ejecutivo se dé cuenta de la importancia de dar resultados, de dar transparencia y de dar de rendir cuentas a la gente, ¿verdad? Y que con instituciones sólidas podamos sobrellevar este momento y salir más fortalecidos.